Empecemos por definir qué es el contrato de suministro y citaremos para ese efecto el artículo 968 del Código del Comercio. En el 968, la norma nos señala que suministro es un contrato mediante el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra de forma independiente prestaciones que tienen característica de ser periódicas, ser continuadas, de cosas o servicios que debe prestar. En este sentido, entonces, el contrato de suministro implica la participación de partes o extremos contractuales que normalmente se identifican como proveedor de servicios o fabricante. Y por otro lado, el comprador o cliente. Así las cosas, quienes están allí, estos dos extremos contractuales, establecen una relación mercantil a fin de intercambiar bienes o servicios a precios determinados y por un plazo que ha sido configurado efectivamente por las partes. De esta forma, a través de este contrato se especifican las calidades de bienes y de los servicios que se van a prestar y por ende queda plenamente identificado lo relativo a las cantidades debidamente entregadas con la opción de ajustar el precio final de estos. De igual manera, se conoce al contrato de suministro como un contrato de colaboración que se identifica como un acuerdo nominado, bilateral, consensual, oneroso y en caso de que se acuerde la realización del mismo en varios periodos, será también y tendrá también de esta manera la característica de ser de tracto sucesivo. Ahora bien, estudiantes, resulta importante precisar y relacionar las reglas que hacen parte del contrato de suministro a fin de que estas mismas se garanticen durante toda la ejecución y saber si estos suministros tienen plazos periódicos, continuos, la fijación del plazo para cada prestación, el cumplimiento de la prestación, las consecuencias, el pacto de preferencia, la terminación del contrato, la aplicación de disposiciones legales y para ello empezaremos a hablar por la cuantía del suministro. Para establecer la cuantía, en caso de que las partes no hayan fijado, se establece una cantidad determinada indicando las bases para determinarla. Se deben aplicar entonces para determinar las cuantías de este contrato lo que está establecido en el artículo 969 del Código del Comercio, que por allí nos indica que si las partes han fijado un límite máximo y uno mínimo para el total del suministro o para cada prestación, corresponde entonces al consumidor efectivamente determinar dentro de tales límites la cuantía del suministro. Asimismo, señala que si las partes han fijado solamente un límite máximo, entonces le corresponde al consumidor determinar la cuantía sin exceder ese máximo. Si las partes se remiten a la capacidad de consumo o a las necesidades ordinarias y señalan un mínimo, el consumidor entonces podrá exigir las cantidades de su capacidad para el consumo y eso se llaman capacidades ordinarias. Y finalmente, cuando la cuantía del suministro no haya podido ser determinada, se entenderá que las partes han pactado aquella, ¿cierto?, que efectivamente corresponda al ordinario consumo normal y ahí se aplica, en este caso, la costumbre para determinar cuál ha sido el consumo habitual. De la misma manera, para determinar el precio dentro del contrato de suministro, de acuerdo con el artículo 970, se presume que las partes aceptan un precio medio, ¿cierto? Con relación a la prestación que se prestó o a los servicios que se prestaron. Ese precio medio será aquel
del lugar y la fecha del cumplimiento del domicilio efectivamente del consumidor, si las partes no se encuentran en un mismo lugar. Si el proveedor se encuentra en mora, se considera que el precio, el medio precio al día en que se esté cumpliendo la obligación por el consumidor. Ahora, en el caso de que las partes finalmente hayan convenido un precio para la prestación, se presume que este precio efectivamente es el mismo para las demás prestaciones de igual especie. Y en cuanto al pago del precio en suministros periódicos y continuos, el artículo 1971 dispone que el suministro efectivamente es de carácter periódico. El precio correspondiente entonces, como es periódico, deberá pagarse por cada prestación y en proporción a su cuantía, y deberá pagarse en el acto, salvo que las partes hayan establecido un acuerdo diferente dentro del contrato. El suministro es de carácter continuo, el precio deberá pagarse de conformidad normalmente con la costumbre, y si las partes acuerdan algo sobre el particular, el suministro se pagará de acuerdo al pacto de las partes. Y el suministro diario, que se haga un suministro diario, se tendrá por un suministro, un contrato de suministro efectivamente que es de carácter continuo. Asimismo, si revisamos el artículo 974 del Código del Comercio, existe allí una especificación de pacto de preferencia. ¿En qué consiste? Consiste en que la parte que recibe el suministro efectivamente se obliga a preferir al proveedor para concluir un contrato posterior sobre el mismo objeto contractual. Ello sin desconocer lo que señala el artículo 862 del Código del Comercio, el cual establece que este pacto efectivamente no puede tener un término superior a un año. Y como apunte en lo relacionado efectivamente a la terminación del contrato de suministro, el artículo 977 nos habla de la terminación del contrato de suministro y dice lo siguiente: si en el contrato de suministro no se ha establecido la duración o periodicidad del suministro, cualquiera de las partes podrá dar terminado el contrato de suministro, podrá darlo por terminado, dando un previo aviso al otro extremo contractual en el término pactado o establecido en la costumbre, ¿cierto? O en su defecto con la anticipación que requiera la naturaleza del suministro, es decir, la naturaleza del servicio que se está prestando dentro del contrato de suministro. Hablemos de las características que tiene el contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato de naturaleza bilateral porque impone obligaciones tanto para la parte obligada o responsable de proporcionar los bienes y servicios como para la parte que se beneficia de ellos. Estas obligaciones se derivan de la promesa de entregar bienes y servicios solicitados en fechas específicas en el contrato, de una promesa de un extremo contractual de pagar por los bienes y servicios entregados. Esa es una característica que es la de bilateralidad. Ahora, esa característica cumple unas condiciones. Las condiciones de ese contrato deben ser, entre otras, configuradas, como lo señala el artículo 968 y 980 del Código del Comercio, en los cuales se indican las reglas para establecer la cuantía del suministro y la determinación de su precio, como ya lo dijimos. El pago del suministro, si el pago va a ser periódico o el pago va a ser continuo, y la fijación del precio para cada prestación, el tema del incumplimiento, las consecuencias, el pacto de preferencia, la terminación y la aplicación de las disposiciones contractuales. En este contrato de suministro, ¿cómo se perfecciona el contrato de suministro? El contrato de suministro se perfecciona con el acuerdo de las partes.
Otra característica es que es de tracto sucesivo. El contrato se considera de suministro de tracto sucesivo si se especifica efectivamente que las prestaciones se cumplirán en el tiempo, es decir, el suministro de bienes y servicios se realizará en varias fechas en el tiempo, y dado que los contratos comerciales son onerosos por su propia naturaleza, debe pagarse cada provisión de bienes y servicios. Así las cosas, la doctrina ha señalado que también es un contrato de colaboración. ¿Por qué es un contrato de colaboración el contrato de suministro? Por el compromiso y la estabilidad que las partes aportan al negocio cuando el negocio se da efectivamente.